dices, ok. Ok, entonces, ¿estás cómoda? Sí, muy bien. ¿Trajiste tu currículum impreso? No. ¿Lo mandaste al correo de la empresa? Ok, permíteme un momentito. Vamos a buscarlo. ¿A qué correo lo mandaste? Es que tenemos como 3 o 4. Ok. Espérame un segundo. Que vamos a buscarlo por acá. A ver, ¿me puedes repetir tu nombre, por favor? A ver, checamos. Aquí está. Perfecto. Es este de acá. Sí. Bueno, pues veo que aplicaste para el puesto de acá, de Project Manager. ¿Es correcto? Sí, muy bien, muy bien. Bueno, tengo aquí tu currículum y mientras voy a ir checándolo, voy a hacerte unas preguntas y voy a estar apuntándolas en mi libreta, ¿ok? ¿Te parece bien? Perfecto. Bueno, mientras puedes contarme de ti. Ok. ¿Estás trabajando actualmente? Ok, entonces ya veo. A ver, entonces voy a comenzar a checar tu currículum y voy a ir haciéndote estas preguntas. Perfecto. Muy bien. Entonces veo que pusiste acá tu correo electrónico, tu número de teléfono para contactarte. Veo que hablas 4 idiomas, pero bueno, nos interesa mucho el inglés. Tienes un nivel, pusiste acá que tienes un nivel fluido de inglés. Ok. Ok. ¿Dónde estudiaste este idioma? Ok. Sí, sería bueno que nos entregues estos certificados. Ok. Muy bien. Bueno, veo que aquí estudiaste 5 años de arquitectura. Ok. Veo que estudiaste en una escuela muy prestigiosa de la ciudad. ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Cómo te iba? Sí, yo sé que es difícil a veces. Ok, veo que también hiciste una maestría justamente terminando tus estudios de carrera. Ok, ¿me puedes comentar sobre qué es tu maestría? Qué interesante. Sí, de hecho, aquí estamos empezando a expandir nuestra oficina con varios proyectos públicos. Entonces, si te elegimos, nos vas a ser de muy buena ayuda, ya que tú tienes este tipo de conocimientos. Muy bien. Entonces, ¿has hecho tesis para terminar tu maestría o para tu carrera? Sí. No, solo te pregunto. Muy bien. Bueno, veo que acá pusiste que los programas que manejas o que sabes usar de Autodesk son AutoCAD. Si sabes usar bien AutoCAD. Ok. También pusiste 3D Max para la elaboración de renders. Ok. Revit también. Lo que pasa es que ahora nos estamos cambiando a utilizar Revit. Sí, entonces si tú sabes utilizar Revit, bueno, obviamente no sabemos usarlo, nadie sabe usarlo al 100%. Sí, pero bueno, me dijiste que tomaste unos cursos de Revit. Perfecto. Sí, también nos gustaría, bueno, sería
algo muy especial si nos puedes dar esos certificados, ya sabes, para almacenar y tener pues como una prueba de que es real. No es que no confíe en ti, ya sabes. Ok. Bueno, también veo que sabes utilizar la paquetería de Microsoft Office. Ok. Sí, pero realmente creo que no vamos a estar utilizando estos. Bueno, pero no está de más saberlo, ¿verdad? Sí, en un momento te voy a explicar más o menos qué harías en este trabajo si es que te elegimos, ¿ok? Estamos checando ahora tu currículum. Muy bien, estoy leyendo tus capacidades, presentación y muy buen diálogo al público. Ok, eso es muy importante porque a veces hacemos como las presentaciones de los proyectos hacia los clientes, y pues es bueno tener en nuestro equipo una persona que pueda hablar libremente y de una manera fluida, pues enfrente de las personas, en el público, ya sabes. Y bueno, si también me dices que sabes y eres muy fluido en el idioma inglés. Sí, tenemos clientes de Canadá, de Estados Unidos, y bueno, a veces las personas no se pueden comunicar ampliamente con ellos, ya sabes. Entonces, bueno, me estás convenciendo un poco. Perfecto. Bueno, acá pusiste que eres creativo, organizado, aprendes muy rápido, y tienes un buen control de tu tiempo. Sí, claro, esto es súper importante, ya sabes, acá en cada despacho de arquitectura pues siempre tenemos las entregas, los proyectos, presentaciones, y pues bueno, creo que es muy muy importante que puedas manejar tus tiempos y que bueno, que tú te organices realmente con toda la carga de trabajo que vamos a estar teniendo. Ok, bueno, acá veo que trabajaste en 3 empresas. Sí, sí las conozco. ¿Cómo es que no sigues trabajando ahí? Oh, ya veo. Sí, yo conozco al jefe de esta empresa y sí, no tiene muy buena fama, la verdad. Te soy honesta. Siempre escuchamos quejas de él, entonces, bueno, no te preocupes. Sí, lo que pasa es que tendría que llamar a tus 3 jefes antiguos para checar, pues, cómo fue tu desempeño en la empresa, más o menos qué hiciste, cómo te fue. Pero bueno, no creas que me voy a confiar de lo que te dice esta persona porque honestamente y personalmente yo la conozco, entonces sé cómo es. Sí, no te preocupes. Entonces, ¿me puedes contar un poquito qué hacías en esas empresas? Ok, ¿qué tipo de planos ejecutivos? ¿O solo arquitectónicos o conceptuales? A todos. Muy bien, ¿tienes experiencia en hacer, por ejemplo, proyectos ejecutivos desde concepto, planos arquitectónicos, ejecutivos, hasta la realización de los proyectos como supervisión y control de obra? Perfecto. Sí, obviamente, la verdad es que ni yo sé al 100 todos los procesos de construcción, pero pues en caso de que pase algo y alguien tenga que ir a estar checando el proyecto, bueno, pues con los conocimientos básicos yo creo que con eso nos la llevamos, ¿sabes? Ok. Ah, perfecto. Muy bien. Y veo que también has puesto acá en tu currículum que tienes varios proyectos como freelancer. ¿Estos proyectos en qué momento los hacías? ¿Mientras estabas estudiando o mientras
trabajabas fines de semana mientras estudiabas y los fines de semana. Ok, sí, es que veo que son varios, por eso te digo. Muy bien. Veo que incluiste también acá tu portafolio. Muy bien. Vamos a checar tus proyectos. Ok, te veo que tienes por acá. Mira. Qué bueno que incluiste los planos. Muchas veces las personas que vienen a pedir trabajo y nos mandan su currículum no nos envían los planos de los proyectos que hacen, solo nos envían las fotos. Y pues realmente a mí lo que me gusta mucho ver es cómo trabajan las personas, ¿sabes? Por ejemplo, cómo es la calidad de sus planos, cómo es su calidad de dibujo. Ok, esta residencia la hiciste en Revit, ¿es correcto? Ok, puedo ver acá. Oh, mira, me gusta. Me gusta cómo resolviste este espacio de acá. Sí, acá también trabajamos siempre con formas ortogonales. A mí me encanta siempre trabajar y diseñar con formas ortogonales. No soy como que alguien que diseñe con formas orgánicas, no sé. Este es mi estilo, ¿sabes? Y me gusta mucho cómo hiciste estos remates visuales, cómo es la configuración del espacio en esta casa habitación. ¿Cuántos metros cuadrados es esta casa? Bastante grande el terreno. Muy bien. Me gusta la forma en la que diseñas y cómo vas configurando el espacio. Ok, me encantan estos pues jardines interiores para que entre la luz natural, que es, a mí me encanta trabajar con luz natural siempre, evitar siempre la luz artificial solo para destacar elementos importantes, ya sabes. Ok, veo que trabajas con formas simples, muy elegante, me encanta. Ok, acá puedo ver las secciones arquitectónicas. Muy bien, me gusta también tu calidad de líneas, las líneas que utilizaste y la calidad de los planos es muy buena, la verdad, te felicito. Ok, acá vemos la planta alta, ¿verdad? Perfecto. Sí. Me gusta. Me agrada este plano. Considero que está muy bien dibujado. Y bueno, la calidad que necesitamos acá en este programa Revit, veo que tú sí lo sabes utilizar bien. Ok, este otro son de diseños de interior. Perfecto. Bueno, realmente no hacemos tanto diseños de interiores. Bueno, ahora te voy a decir más o menos qué es lo que harías si es que te quedas con este puesto, ¿ok? Voy a dejar esto por acá. Bueno, te explico más o menos qué es lo que estarías haciendo si es que te quedas para este puesto de trabajo, que honestamente hemos tenido estas últimas 2 semanas varias entrevistas, pero hasta ahora me ha gustado mucho la calidad que tienes, sobre todo en el diseño y en la forma de hacer tus planos, ¿ok? Entonces, bueno, si te elegimos, te estaríamos dando muchos proyectos, la verdad. Acá siempre trabajamos con muchos proyectos, siempre hay proyectos, en serio. Y bueno, cada persona va haciendo el diseño desde el concepto. Es totalmente la persona libre de hacer su propio concepto, de hacer todos los planos que él necesita hasta llegar a partido arquitectónico, programa arquitectónico. Obviamente cuando llegas a esta etapa de diseño, pues
pues en esta parte pues yo ya intervengo para checar, bueno, pues si me gusta, si yo lo veo correcto, todo lo que has hecho, ¿ok? Bueno, sí, yo considero que es un trabajo bien hecho, interesante y va con el estilo también de la oficina. Bueno, pues ya tú sigues haciendo pues todos los planos arquitectónicos, ejecutivos, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, construcción, todo eso, sí. Me dijiste que tenías experiencia haciendo ese tipo de planos, ¿verdad? Sí, perfecto. Y pues también a veces, sabes, no siempre, pero a veces vamos a revisar cómo está la obra, cómo está yendo el proyecto realmente, si se está construyendo bien. Sí, pero no siempre, sabes, solo una vez cada, no sé, una vez a la semana o algo así, solo para checar que todo esté yendo correcto, porque bueno, esa es la parte de pues el otro departamento, ya sabes, de los ingenieros de construcción y todo eso, pero realmente en lo personal a mí me encanta ir a ver cómo está, cómo se está construyendo mi proyecto. Sí. Aquí tienes alguna pregunta. El ambiente laboral. Mira, si te quedas acá a trabajar te va a encantar. La verdad es que somos como una familia, en serio, siempre almorzamos juntos y pues platicamos, no siempre de trabajo. Así que por el ambiente laboral no te preocupes, que la verdad, honestamente, es muy bueno y es una de las características de las que más estamos orgullosos, de tener un excelente ambiente laboral. Y bueno, no te lo digo porque bueno, yo soy la que trabaja acá y todo, sino porque realmente muchos clientes y muchos trabajadores de acá siempre me lo dicen y lo comentan entre ellos. Sí, ¿alguna otra pregunta que quieras hacer o quieras acerca de la empresa o algo? ¿Te quedó muy claro? Muy bien. Sí, lo que estamos haciendo ahora es un poquito de home office, pues por todo lo de la pandemia, ya sabes. Pero pues normalmente sí se trabaja todos los días de 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Claro, contando nuestro receso para la comida, ya sabes. Sí, no, acá no trabajamos para nada los sábados. Los viernes es el último día para venir acá. Si no, a veces trabajamos desde la casa los viernes, así que pues tenemos como fin de semana desde el jueves, ya sabes. A veces jueves es el último día que venimos a la oficina y ya nos volvemos a ver hasta el lunes. Pero pues siempre sí tenemos que estar enviando pues el trabajo que hayamos hecho el viernes, claro. Sí, ¿qué más? Los horarios. Pues creo que esto sería todo. Sí, mira, esta semana todavía tenemos, creo que aún tenemos 2 o 3 entrevistas para este puesto. La verdad no estoy muy segura ahora, porque esta semana y la semana pasada he tenido muchísimas entrevistas. Pero bueno, para el puesto que tú quieres, creo que sí, como 2 entrevistas más tengo, o 3, no sé, no te quiero mentir. Pero pues estoy muy impresionada con tu trabajo y con la calidad que tienes para dibujar aún en computadora. Así que mira, te voy a adelantar que uno de los procedimientos para entrar a la oficina, bueno, son muchos los procedimientos para entrar. Primero tenemos pues la entrevista de trabajo, que bueno, ya la hiciste, y pues sí nos convence tu trabajo, y pues la verdad es que sí me ha convencido mucho tu trabajo. Bueno, pasarías a la parte de recursos humanos, que pues ya es realizarte unos tests psicométricos, creo.
varios tipos de tests. Bueno, eso es para saber, pues, no sé, realmente eso lo hacen los psicólogos, así que en su momento te van a explicar ellos. Y también te vamos a hacer una prueba para la vista porque pues tienes que tener un seguro médico y como vamos a pasar muchísimas horas trabajando en las computadoras, pues es muy importante estar constantemente realizando este tipo de exámenes. Si estos exámenes todos los empleados lo hacen, entonces así que sería pues un examen más que tendríamos que realizarte, ¿sí? Así que fue un placer conocerte y realmente estoy impresionada por tu trabajo. Así que lo más seguro es que volvamos a saber de ti y tú vas a escuchar de nosotros. Lo más seguro es que la próxima semana te llame para agendar pues todos los tipos de exámenes con los psicólogos y todo eso. Sí. Muchas gracias por tu tiempo, por venir, por dejarme hacerte todas estas preguntas y por tu paciencia. Así que bueno, nos estamos viendo muy seguro, ¿eh? Hasta luego, que te encuentres muy bien.